¿Problemas estructurales o falta de controles? ¿O ambos a la vez? Ambos. De hecho, prácticamente todas las recesiones comienzan por una especie de burbuja en el sistema financiero. Es una suerte de euforia entre los agentes económicos, donde, digamos, el precio de una acción se va eleve y eleve y eleve. La idea de que los precios de los bienes inmuebles van a crecer de manera sostenida en forma ilimitada, crea burbujas especulativas que finalmente se ponchan. Y en medio de estas burbujas especulativas siempre hay vivillos muy vivillos. Recuerde que la crisis de 2000 empezó con el fraude de Enron. Eso claro. Fue, y los sistemáticos fraudes precisamente en los sistemas bancarios y particularmente en el manejo de derivados, de sobrevaluación de acciones, etcétera, en Wall Street. Por ahí empezó. Después de que los papeles van perdiendo valor, esto hace al consumidor desconfiado, menos arriesgado, y eso afecta a la economía real. Entonces, las dos cosas existen de manera Perdón, te quiero hacer una pregunta por la Enron. Ajá. La Enron era la gran empresa petrolera donde tenía interés la familia Bush, que tuvo que ver con la petrolización de México. Y no hay política en esto, en el sentido de que el crecimiento de las expectativas ¿sí? Crea una economía especulativa o deriva en economía especulativa. Pero eso también puede ser para alentar a la gente, puede tener propósitos electorales. No sé, estoy preguntando un poco desde el público. Probablemente sea mucho más complicado, un poco más inercial, aunque hay muchos agentes jugando, pero el hecho real es que, por ejemplo, en la recesión pasada, Greenspan trató de pinchar la burbuja especulativa y no lo logró. O sea, dio algunos bajones a las tasas de interés y no logró pinchar la burbuja especulativa, que siguió, digamos, incluso varios años después. Pudiera ser ahora la autocrítica principal con esta recesión que está comenzando ahora probablemente, es la ausencia, viene la autocrítica por la ausencia de regulaciones rígidas, fuertes, sólidas, durante los años pasados. De ahí que una de las medicinas de esta recesión es una reforma en el sistema financiero. Pero permíteme un detalle, por favor, Porfirio, que es clave, digamos. El problema con las recesiones, la importancia de detectarlas de manera temprana, consiste en esto. Cuando una recesión se define como 2 trimestres consecutivos de caída del producto, bueno, esos 2 trimestres comienzan por el primer mes. Y es la caída en ese primer mes. Existen técnicas económicas que permiten pronosticarla con varios meses de anticipación. En la Universidad Nacional, en el Instituto de Investigaciones Económicas, tenemos un modelo macroeconómico de ese tipo. Bueno, para darte una idea de la importancia del fenómeno, en México mueren 172,000 personas en cada 4 años por cánceres que pudieran ser evitables si se detectaran tempranamente. Bueno, recesiones igual. Digamos, una recesión, si es detectada tempranamente y se actúa tempranamente, es probable aplicar las medicinas porque, como decía la maestra Rosalvina Garavito, el pensamiento económico descubrió las técnicas para controlar las recesiones. ¿Y por qué no lo hace? Hay un personaje, digamos, que es clave, que es Keynes en esta creación. Bueno, de hecho, los Estados Unidos lo están haciendo. La Reserva Federal empezó a detectar, hay un indicador de la Reserva Federal de Chicago, que es un indicador que cuando cae a menos 0.7 es señal de que es seguro que haya recesión. Bueno, ese canijo indicador ha andado en 0.66, 0.67, etcétera, rasgando la recesión. Esto ha hecho que la Reserva Federal estadounidense, que es el Banco Central de Estados Unidos, baje la tasa de interés desde 5,5 puntos porcentuales hasta 3 puntos porcentuales en varios golpes. Entonces, sí lo intentaron, pero no pudieron. Pero no lo han logrado. Mira, si logren o no evitar la recesión, está por verse, pero hay una cosa cierta, que los daños que pudieron haber ocurrido de no haber esta respuesta fuerte, hubieran sido peores. Mucho peores. La atenuaron. Y por otra parte, la administración
pública estadounidense, o sea, el gobierno federal, el gobierno de Bush, también ha aplicado una política fiscal contracíclica. Es un paquete básicamente de devoluciones de impuestos que va dirigido a aquellas personas que lo pueden gastar básicamente. Esto es, reciben un cheque de devolución de impuestos para que gasten y esto detone el crecimiento económico. Y ese paquete, también el paquete contempla cierto auxilio para que más de 2 millones de familias están perdiendo sus casas en Estados Unidos, no las pierdan. Bueno, ese paquete equivale a alrededor de 1,5% del Producto Interno Bruto. Bueno, esta es otra acción de política contracíclica. Es probable que gracias a estas medidas, que además el actual presidente de la Reserva Federal estadounidense dice que no le va a parar ahí, y se pronostica que incluso las tasas de interés en Estados Unidos pueden terminar en 1% para fines de este año. Es decir, hay una acción enérgica porque de lo que se trata es de salvar la planta productiva y el empleo en ese país, y ojalá pensáramos en México así. Exacto, México. Dice un dicho mexicano, éramos muchos y parió la abuela. ¿Te acuerdas? México ya trae 20 años, 25, de una baja en su crecimiento económico, de una tasa superior al 6%, a una cercana al 2%. Son fatales los efectos sobre México por nuestra alta dependencia. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que en primer término hay que subrayar esto con lo que tú inicias. La normalidad, entre comillas, del crecimiento en México durante los últimos 25 años es la modesta, miserable, insuficiente tasa de 2,4% anual. Una tasa que no es suficiente para generar los empleos, la masa salarial adecuada que desarrolle el mercado interno, que dé bienestar a la población y que reproduzca el motor de la economía de manera sana y la economía crezca a tasas suficientes. Entonces, efectivamente, éramos muchos y parió la abuela, porque con esas tasas tan bajas, ahora tenemos la amenaza de la recesión en Estados Unidos. Es una amenaza real, porque si algo se ha profundizado con las políticas económicas de los gobiernos de este último cuarto de siglo, ha sido la dependencia de nuestra economía en relación a la economía de Estados Unidos. Ese es el punto central. Es el punto central. O sea, si a alguien le va a pegar fuerte, va a ser a México. Por supuesto, le va a pegar también a China, pero China tiene un mercado externo diversificado de manera enorme. Y nosotros, en cambio, y un mercado interno enorme. Entonces, en cambio, México depende casi en el 90% de sus exportaciones de un solo mercado, y ese es nuestro vecino del norte. Bien, tenemos entonces esta amenaza real, y el día de ayer el presidente Calderón y su secretario de Hacienda anuncian un programa de reactivación económica, un programa de apoyo a la economía. Lo primero que habría que resaltar en esto es que evidentemente en la coyuntura tiene una visión cortoplacista, tiene una visión de corto plazo que en todo caso intenta moderar los efectos de esa desaceleración económica. Pero es que todo es corto en este gobierno. Cuando lo que nos está exigiendo la realidad del país, la exigencia social, es tener una mirada larga, una mirada de horizonte, poner todos los instrumentos de la política económica al servicio de la reactivación económica y no para satisfacer fundamentalismos económicos, ¿no?, de los organismos financieros internacionales. Porque no cambian ningún proceso estructural. Efectivamente, no cambia ningún proceso estructural. Entonces, este programa tendrá un costo fiscal aproximado de 60,000 millones de pesos. Si nosotros relacionamos esto con el valor del Producto Interno Bruto, es semejante al esfuerzo que Estados Unidos ha hecho de los 150,000 millones de dólares, aprobado además por el Congreso. Eso es muy importante. El acuerdo político logrado en Estados Unidos, aún en esta coyuntura electoral, para inyectar esos 150,000 millones de dólares, que incluye la devolución de impuestos a agentes económicos dinámicos importantes. Mirada corta, mirada larga. En el corto plazo, ¿qué harías tú y cómo tratarías de reconstruir el proceso? Yo sería mucho más agresiva. En el corto plazo yo sería mucho más agresiva, porque estos 60,000 millones de pesos y esta batería de 10 medidas, que son fundamentalmente medidas fiscales y medidas crediticias, hay una muy interesante de creo que 27,000 millones de pesos de créditos
canalizados vía la banca de desarrollo, pero son absolutamente insuficientes, Porfirio. Entonces, para empezar, está la cuestión de la magnitud en relación al desafío que tenemos y que además, o sea, el desafío no solamente por esta recesión, sino los acumulados a lo largo de estos 25 años. Entonces, se tendría que ser mucho más agresivo. Pero una mayor agresividad en este país requiere de algo que no se voluntad política, que no se ve liderazgo. Visión de Estado, liderazgo, tamaño. No se ve liderazgo. No se ve liderazgo del Ejecutivo, por desgracia tampoco se ve en ninguno de los partidos políticos. Convocar a un gran acuerdo nacional por el desarrollo económico y democrático un pacto del social, país. como siempre ha sostenido. Un pacto social. De otra manera, esto será una píldora cuando lo que tenemos es un cáncer económico ya bastante viejo, o sea, de 25 años, con la amenaza de esta desaceleración. Entonces, obviamente, las medidas agresivas económicas requieren de colocar otro paquete en la dimensión política y en una visión de Estado y de largo plazo, que no existe. Maestro, en su reciente obra que plantea un proyecto económico distinto para México, ¿cómo enfocaría usted este problema? Si usted viera en su mano. Desde el punto de vista aquí ya es una visión política, no solamente económica, una visión política donde se vuelva otra vez a plantear lo nacional como un eje central del desarrollo. Porque ahorita los gobiernos que hemos tenido en los últimos años básicamente se subordinan a una política externa que ni siquiera nosotros podemos tener un margen de diseño propio. En ese sentido, por ejemplo, el caso... Autonomía mental, autonomía política, proyecto nacional propio. Y el proyecto económico, entonces sí se podría diseñar. Por ejemplo, este programa económico que fue dado a conocer el día de ayer, yo considero que es una mala copia del programa de Bush, y bueno, no es una cuestión autónoma de México, sino el día 13 de febrero, el Fondo Monetario Internacional señaló que los gobiernos debían elaborar un programa anticíclico, que si lo vemos... Es una receta de nuevo. Sí, prácticamente las mismas palabras que ayer se dijeron son las que el Fondo Monetario Internacional señalaron hace unas 2 o 3 semanas. No hay ninguna variante alternativa. Actitud subordinada. Totalmente subordinada. Hacer lo mismo que hicieron en Estados Unidos, el mismo programa, si ustedes lo ven, es lo mismo, es decir, regresar impuestos, entre otras cuestiones. Entonces yo creo que esa no es una salida más que de corto plazo y que a lo mejor sirve para algo, pero finalmente para reorientar hacia un crecimiento, hacia un desarrollo, prácticamente no hay los elementos estructurales ahí presentes en este programa emergente que podemos decir, ¿no? Sí, aquí me gustaría, además subrayar algo en relación a este paquete que efectivamente se ve como un remedo, ¿no?, del de Estados Unidos, con una diferencia. En Estados Unidos están combinando política fiscal con política monetaria. El Banco de México, con su autonomía en este país y con su mandato de solo controlar la inflación, no ha dicho nada. No ha dicho nada. Porque no hay un problema inflacionario, entonces no existe el banco. Como no es problema inflacionario, aunque tienen un problema inflacionario, entonces con el temor de que este problema inflacionario se desencadene de manera fuerte, entonces no se usa la política monetaria, lo que sí está haciendo la Reserva Federal con la agresiva disminución de tasas de interés. Aquí la pregunta es, ¿en qué momento las autoridades que comandan la política fiscal y la política monetaria se ponen a dialogar y ponen por delante el interés del crecimiento, del empleo, del salario, del mercado interno, efectivamente el de la recuperación económica de largo aliento? Pero está segmentada la política. ¿Querías decir algo, José Luis? Nos queda un minuto de este bloque. Colegas. Yo creo bueno que el paquete, bueno, efectivamente, como dice Rosalvina, no hay ninguna medida de política monetaria. Es más, hay un endurecimiento de la política monetaria. Ha habido 2 alzas de la tasa de interés a contracorriente de la baja en Estados Unidos. Pero mi percepción de este programa que se dio a conocer el día de ayer es que es un programa que es más o menos, te lo podría caracterizar así. Es como que hago política contracíclica y la economía va a ser como que crece. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Pues exactamente. Estamos hablando de un paquete donde hay un descuento de 3% para la tasa del YETU que todavía no se cobra. Es decir, cuando uno va haciendo las cuentas finas, y en cambio hay golpes de la reforma fiscal, de la reforma tributaria,
que no se han medido. Y hay un golpe muy fuerte que es al contrario de lo que está haciendo Bush. El impacto de la modificación en los rangos de tributación va a implicar para aquellos que tienen ingresos de 4,733 pesos mensuales, van a pasar de pagar de un impuesto negativo, un subsidio de 20.78, a pagar 304 pesos de impuestos. 304. Y aquellos que ganan 6,300 pesos van a pasar de 222 pesos a 476 pesos de impuestos. Y esto es quitarle dinero a la gente que lo va a gastar. Estamos actuando con una medida de política procíclica, no contracíclica. Entonces, el paquete que se dio a conocer el día de ayer es guardar las apariencias, aparentar de que se está haciendo algo para combatir el ciclo económico, pero de hecho no se está haciendo nada, ni en materia fiscal ni en materia monetaria, para actuar contra el ciclo económico. Bien, un ciclo. Yo no veo, porque tenemos otro paquete y ya se suelta el debate, yo no veo tanta contradicción. Es decir, sí es una receta, pero siempre lo hacen mal. Hasta las recetas las hacen en chiquito. No sí, por la magnitud incluso de la inversión que está implícita en el programa. Hablaba Rosalvina de 60,000 millones de pesos, que en realidad son 6,000 millones de dólares. En Estados Unidos son 150,000 millones de dólares. El tamaño de las economías... No es tan grande. Vamos a irnos al último bloque y bueno, hay muchos temas. Nos falta Barack Obama. No sabemos si va a ser el ganador en las primarias que faltan. Pero ¿qué puede significar eso en la economía americana? ¿Un nuevo Roosevelt? ¿Qué puede pasar? Porque allá las cosas de todas maneras pues, se están planteando más o menos a fondo, al contrario de lo que ocurre en México. Vamos al último bloque.